Esto es lo que hay, directamente. Soy de un equipo que tiene como frase, viva el Betis aunque pierda. Así que ya se podrán imaginar de qué equipo es uno, con una frase, tamaña frase como no. Así que bueno, bueno. Sí. La grabación se inició, alguien inició grabación, así que buenísimo. Bueno, Raúl, ahí yo le conté a los chicos este curso de secretarios deportivos. La verdad que tenés un montón de gente que está mirando. Hay tutores y hay secretarios deportivos. Estamos muy contentos. Les pedimos perdón por la demora, pero bueno, 15 minutos de retraso no está tan mal para el gran problema que tuvimos. Raúl, me gustaría que te definas vos, pero lo que yo tengo es que sos el mandamás de Funrepar y que justicia juvenil y prácticas restaurativas. Ese es tu dominio, entre otras cosas, entre muchísimas otras cosas. Pero bueno, es como te dejo a vos que sos el que más sabés de vos. No, bueno, yo nada, me presento rápidamente. Mi nombre es Raúl Calvo Soler, yo soy profesor titular de la universidad en Gerona, en España, y soy profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Andrés. Y de alguna manera coordino, junto con mucha gente, el programa de Rugby 2030 de la Unión Argentina de Rugby. Y parte de esta charla tiene que ver precisamente con algún aspecto de ese programa que tiene que ver con el concepto de competencias, destrezas y habilidades del ser, que es el concepto del que yo quiero hablarles y que creo que es un concepto que merece la pena reflexionar un poco sobre él antes de empezar a hablar sobre cuáles son las aptitudes, las habilidades que uno debería buscar en un entrenador que quiere desarrollar, que quiere trabajar el discurso de las competencias, destrezas y habilidades del ser en sus jugadores y en sus jugadoras. Y a nosotros nos parece que este es un punto importante desde la cuestión de trabajo. Voy a intentar explicar rápidamente cuál es el punto, cómo llegamos a este debate, cuál es la propuesta, y así la semana que viene podemos discutir qué debe tener, qué habilidades debe poder desarrollar un entrenador que quiere trabajar con estas competencias, destrezas y habilidades del ser. Porque no son las mismas habilidades, las mismas aptitudes que un entrenador que desarrolla las competencias, destrezas y habilidades del hacer. No es lo mismo visualizar a un entrenador que enseña a un jugador o una jugadora a hacer un tackle que un entrenador que quiere enseñar a un jugador, a una jugadora, lo que es respetar, lo que es empatizar, lo que es ser asertivo. No son las mismas habilidades. Y de alguna manera... Sí. Perdón. No, me parecía que estaba bueno. Hoy estuvimos hablando un ratito antes de explicar bien esa partecita que lo acabas de decir muy, muy simple, con un ejemplo muy claro. Pero acordate que yo te decía, nosotros lo que vamos a estar analizando, o por lo menos tratar de ayudar, es al entrenador a que desarrolle esas habilidades, destrezas del ser. ¿Sí? Acordate que nosotros somos como el que está fuera del entrenador. Vos la otra vez cuando me explicabas muy bien, eso en una persona, en un chico, en un jugador, bueno, lo explicás ahora recién en el entrenador y bueno, y acá estamos con esta mirada, como diciendo, le sacamos la gorrita, somos entrenador de entrenadores. Por eso, en realidad hay como tres pasos. Una es, pongamos un minutito el foco en el jugador, en la jugadora. Recordemos una frase que el mundo del rugby repite constantemente y asume como importante. Formar mejores personas para formar mejores jugadores. Esta es la idea. Entonces, pongamos un minutito el foco en ese jugador, en esa jugadora que queremos que sea mejor persona para ser mejor jugador. ¿Cómo lo convertimos en mejor persona para que sea mejor jugador? Bueno, históricamente el rugby trabajó en una lógica de un discurso que tenía dos grandes espacios, que era, se enseñaba a taclear y se hablaba del respeto. Se enseñaba en el line y se hablaba de disciplina. Se enseñaba a trabajar el scrum y se hablaba de equipo. Pero siempre la lógica tenía estos dos espacios. Se enseñaba a jugar y se hablaba del ser del jugador. Entonces,
Esto generaba una situación curiosa, y es que enseñábamos muchos juegos para jugar, y cuando llegaba el momento de enseñar a ser un jugador, una jugadora de rugby, nos plantábamos y empezábamos a hablar. Ahora pongo el foco en el entrenador y la entrenadora. El entrenador y la entrenadora necesita, cuando mira a sus jugadores y a sus jugadoras, si es consciente de que enseñar a ser mejor persona va a servir para ser mejor jugador, el entrenador tiene que ser consciente que no puede, teniendo 1000 ejercicios para enseñar cómo se taclea y hablando de lo que es el respeto en el terreno de juego. Lo que nosotros queremos es que un entrenador que dispone de 1000 ejercicios para enseñar un hacer, disponga de 1000 ejercicios para enseñar un ser. No hay ninguna razón para suponer que no podemos enseñar a ser respetuoso, ser empático, ser disciplinado, ser parte de un equipo, ser resiliente, etcétera, etcétera. No hay ninguna razón. Entonces, ¿qué es esa competencia para que ustedes puedan buscar entrenadores que tengan aptitudes y puedan desarrollar aptitudes para enseñar a sus jugadores y a sus jugadoras esas competencias del ser? Necesitamos tener claro qué es una competencia, destreza y habilidad del ser. Pongo un ejemplo para que se visualice y si después quieren con Martín, con Sergio, lo discutimos y lo conversamos. Una de las cosas que es claro que el entrenador quiere que los jugadores y jugadoras hagan es que pierdan el miedo al roce con el adversario, que pierdan el miedo, en infantiles, por ejemplo, que pierdan el miedo al roce con el otro chico, al roce con la pelota, perdón, al roce con el suelo. Así que el entrenador va a crear un montón de ejercicios encaminados a que pierda ese miedo, con ese roce que implica aprender a jugar al rugby. Ahora, perder el miedo al roce de un infantil no es hablar de un ser del jugador, es hablar de un hacer en el juego. Ahora, ¿cuál es el ser que nosotros queremos construir? Bueno, queremos construir un jugador que pierda el miedo al roce, pero que respete al contrincante. Yo quiero un jugador que sea bueno tacleando y respetuoso en el tackle. Que sea, yo siempre digo, es como que construir un jugador o jugadora que pierda el miedo al roce es como darle velocidad, sin freno. El freno es el respeto. El freno del jugador es la capacidad que tiene de respetar al otro. Y ahora viene de nuevo la pregunta. ¿Qué necesita saber hacer un entrenador para enseñar a un jugador a perder el miedo del contacto y a la vez aprender a cuidarse y a respetar al adversario? Entonces, la idea es siempre la misma. Tenemos un hacer, tenemos un valor, el hacer, en el caso, por ejemplo, de infantiles, que pierda el miedo al contacto. El valor, el respeto. ¿Cómo convierto eso en un comportamiento de mi jugador? ¿Cómo lo convierto en algo que el jugador no lo cuente, sino que lo haga? A través de estas competencias, destrezas y habilidades del ser. Por ejemplo, el cuido mi cuerpo, cuido tu cuerpo. Un jugador que aprende a perderle el miedo al contacto con el adversario, con el contrincante, con el otro equipo, y aprende a que eso se debe hacer desde el cuidado de mi cuerpo y el cuidado del cuerpo del adversario, es un jugador que, en la medida en que aprende a jugar, aprende a ser mejor persona. Y en la medida que aprende a ser mejor persona, aprende a jugar. Lo que no sirve, y este es el reto, es un entrenador
que construye un proceso formativo de 45 minutos en un entrenamiento, donde los chicos aprenden a taclear, aprenden a jugar, aprenden a hacer, y en los últimos 10 minutos les habla de lo importante que es el respeto en el rugby. Está perfecto, está muy claro, Raúl. Te paro un poquitito así Tomás Envión de vuelta. Yo lo que le quería agregar a eso que dijiste, que realmente es algo, diste en la tecla, porque hoy, y no hace mucho tiempo, también identificamos, hoy ya con los chicos grandes, con el alto rendimiento, que el tipo que no que abrió el micrófono. El tipo, con respecto al contacto, ¿no? Que estás describiendo vos acá, el tipo que no controla, que no cuida su cuerpo y que no cuida el del rival, tampoco técnicamente es eficiente y es útil. Eso te lo aclaro que lo estamos descubriendo en este último tiempo, porque es algo que se habla mucho y que caracteriza al rugby argentino, es decir, el desprecio por su propio cuerpo es algo que muchos valoraban. Sobre todo en el rugby de afuera, valoraban eso. Pero claro, nosotros al insertarnos en este alto rendimiento, fuimos descubriendo cada vez más que es una pérdida de eficiencia. El tipo que se tira desbocado, porque muchas veces nosotros de chiquito es reventalo, y que creemos que un gran golpe está haciendo algo bien, hoy descubrimos que eso no está bueno. Dominar el contacto es yo teniendo control de lo que está pasando. Sí, lo hago retroceder, lo tiro al piso, todo lo que vos quieras, pero teniendo el control de lo que está pasando. Y en el desarrollo del ser es exactamente lo que vos estás describiendo, que ayuda a desarrollar a una persona a ser mejor persona. Pero yo le agrego que aparte, hoy confirmado, en lo técnico también, ayuda a ser un mejor jugador. Negro, te sumo acá, hay una acotación de Manu, que está bueno, que dice, lo primero de todo, sincerarnos, queremos hacer mejores personas o decimos que queremos hacer mejores personas y nos quedamos solo en hacer mejores jugadores, que viene con lo que estás hablando. Este es el gran reto. Lo que yo quiero mostrarles es que, o lo que pienso, es que históricamente el problema fundamental del entrenador fue que de alguna manera pensó que tenía que elegir en términos de una eficiencia que era el tiempo escaso y de una presión que era su propio club que le decía, nene, resultados, no me vengas con todo eso, está muy bonito, muy bien, pero ¿cuáles son los resultados? Entonces creamos entrenadores en una lógica de tener que elegir, que es o eficientizo a mi equipo para hacerlo más competitivo o empiezo a, perder el tiempo, que si el valor, que si el respeto, que si el equipo, que si la disciplina. Entonces, lo resolvieron de la mejor manera. 55 minutos del entrenamiento enseñábamos a jugar para hacerlos competitivos y después en los 5 minutos o mostrábamos un cartel en la entrada del club o le hablábamos de lo importante que es seguir los valores. Lo que yo quiero significar es que esto es un error enorme en el punto de partida. ¿Por qué? Porque no es verdad que tenga que elegir entre estos dos espacios. No es verdad. No hay ninguna lógica que me obligue a tener que elegir entre ocupar el tiempo enseñando a taclear o ocupar el tiempo enseñando a cuidarse. De hecho, la idea fundamental es que las dos son la misma lógica formativa. Cuando yo le enseño a un jugador a ocupar, a extenderse, a trabajar en la defensa, ocupando bien el terreno de juego y no cediendo a la visa atractiva de ir hacia donde está la pelota, eso no es un problema técnico-táctico. Eso tiene que ver con un jugador que ha desarrollado habilidades que son y tienen que ver con su ser, con su manera de entender las cosas, que se llama pensamiento lateral. La capacidad que uno tiene de mirar, lo que digo yo siempre, de desenfocarse de la pelota y mirar el terreno de juego. Pero si yo logro que un jugador pueda desarrollar la habilidad de enfoque y desenfoque, ese mismo jugador está desarrollando una habilidad que le va a servir en la vida cotidiana. Le va a servir en cualquier momento, en cualquier disputa en la que él se encuentre. Entonces, la trampa ha sido hacernos creer
que formar a un jugador enseñándole a taclear requiere de todo el tiempo del mundo y que no tengo tiempo para perder hablándole del cuidado, del respeto del otro. Y la idea fundamental es que un tackle tiene sentido y es eficiente cuando se hace no solo técnicamente, sino desde la convicción personal del jugador de que tiene que cuidarse él y tiene que cuidar al otro. ¿Quién quiere un jugador que en el peor momento del partido hace un tackle salvaje y te quedas con un jugador menos? ¿Quién quiere un jugador en su equipo? Es un riesgo. Y es un riesgo que el deporte moderno no está dispuesto a aceptar. ¿Quién quiere un jugador? Piénsenlo de esta manera. Un jugador que puede partir al otro en el terreno de juego porque no cuida al otro, es un jugador que tampoco se cuida a él. Y un jugador que no se cuida a él, ¿qué posibilidades hay de que en un entrenamiento para hacer un mejor desarrollo muscular no tome alguna pastilla que lo ayude a desarrollarse muscularmente más rápidamente en el menor tiempo posible? La construcción de jugadores competitivos que tienen velocidad, pero no tienen el cuidado, no tienen el freno, es la construcción de jugadores que no son de alto rendimiento en el rugby del siglo XXI. No son competitivos. Este es el error. Creemos estar construyendo jugadores competitivos, en realidad estamos construyendo jugadores poco competitivos. Lo serían hace 30, 40 años, en un rugby de hace 30 o 40 años. Pero la pregunta interesante es si lo son hoy, en un rugby del siglo XXI. Entonces, de alguna manera hay un desencaje entre, y este es el punto que me parece importante también señalar, entre, que es la clave de la próxima charla que quisiera tener con ustedes, entre los dos tenemos entrenadores en general, que están entrenando como los entrenaron a ellos. Esto quiere decir básicamente, como yo siempre digo, si tú entrenas a tus jugadores como te entrenaron a ti, los están entrenando para un rugby que ya no existe. Ese rugby ya no existe. Y ahora necesito que ese entrenador entienda y se dote de herramientas para cambiar la lógica del entrenamiento, incorporando, en este caso, junto a una competencia del hacer, una competencia del ser. Esas dos son las combinaciones que nosotros necesitamos. Si no podemos hacer eso, vamos a tener problemas característicos. Pongo otro ejemplo para que se visualice. ¿Cuáles dirían ustedes que son? Yo escucho, nada más, escucho constantemente a los entrenadores a los entrenadores, por ejemplo, al entrenador de los Pumas, quejarse de los problemas él decía el otro día, les pedía a los jugadores que dejasen de pescar y no supieron parar de pescar. Enseñar a pescar debe venir acompañado de varias cuestiones. Una es técnica, táctica, que tiene que ver con cómo me posiciono y con cómo estoy en condiciones de pescar en el juego esa pelota. Pero hay otra que es mental, es estratégica. Es la capacidad que uno tiene de decidir cuándo sí y cuándo no, cuándo voy y cuándo no voy. Esa manera de ser, no de hacer, es una manera de ser. Es una forma de entender el juego que me reclama pensar estratégicamente. Yo pienso, pero aquí hay gente que sabe mucho más, mi visualización es que el jugador argentino no decide cuándo pescar y cuándo no. Pesca sí o sí. ¿Cuál es el resultado? Que desde el punto de vista del ser no hay un pensamiento estratégico. No ha sido formado en una manera de ser. Ha sido formado en un hacer, que es pescar. Pero nadie le dijo, piensa cuándo sí y cuándo no. Esa decisión hay que tomarla y hay que incorporarla. Yo me río, ¿sabes por qué, Raúl? Así el otro día hablábamos con alguien que está acá, que, o sea, ojalá
vos estás hablando del pescar y que está yendo mucho más profundo. Yo te voy a decir algo mucho más simple todavía. Que muchos de los entrenadores se van a reír porque muchos de los que estamos acá, en un momento, o cuando empezamos a entrenar, o muchos de los entrenadores que empiezan a entrenar o que están entrenando, vos le preguntás, a ver, explícame cómo haces para pasar la pelota. Y vos sabés perfectamente pasar la pelota. Pero explicar cómo hago para pasar la pelota, y se me quemaron todos los cables. Por eso, mi pregunta, yo te llevaba, ahí te están llamando por teléfono, están volviendo loco. Estás muy solicitado, Raúl. Estás muy solicitado. No. Escúchame, lo que yo te... ¿Ya está? ¿Te dejó de llamar? Sí. Basta, decirle No, ahí estamos. Listo, adelante. No, porque lo que yo te decía es muy interesante esto que vos decís. Vos pensás que la mayoría, yo ya te lo conté a esto, pero lo repito porque lo hablamos mucho con los secretarios deportivos, la mayoría del producto que nosotros tenemos, del entrenador al cual nosotros ayudamos y colaboramos, no está tan desarrollado, tan trabajado, ni técnicamente ni del ser, lo cual puede ser algo bueno. Entonces, mi pregunta es, ahora que vos ya estás, ya después vamos a ir a las aptitudes, ¿no? La semana que viene, estás en el ser específicamente, mi pregunta y mi desafío es, ¿cómo nosotros podemos hacer para darle herramientas a esos entrenadores que no son entrenadores de oficio, ni lo van a hacer? No es que son tipos que van a entrenar 50 años, sino que son tipos que se acercan a colaborar, pero para que lo hagan de una muy buena forma, para cuando se encuentren en estas situaciones. Y seguramente no vamos a desarrollar todo el ser de un entrenador pero ¿cuáles crees vos que son las más relevantes, las más importantes? Decir, mirá, ahora que ya expliqué el ser, yo creo que un entrenador no puede estar al frente de un grupo sin tener esto. Y te dejo para que nos hables un rato. No, hay varias cosas muy importantes. La primera, sin lugar a dudas, cuando uno quiere enseñar a un jugador, a una jugadora a hacer un tackle, esto tiene que ver con un discurso que tiene que ver cómo se lo explico y cómo le muestro que se hace. Bueno, de alguna manera, cuando yo quiero trabajar con un jugador, un ser respetuoso, ser colaborativo, desarrollar esas habilidades en los jugadores, necesito la misma lógica. Necesito, de alguna manera, la capacidad del entrenador para comunicarlo y necesito una cuestión, y es que el entrenador entienda y haga suyo esto. Por ejemplo, un entrenador que no respeta es un entrenador que no... ¡Uy! Se nos murió. ¡Oh! Es un entrenador que, y se quedó ahí a mitad de camino porque justo lo hablamos hoy. Yo se lo voy adelantando. En realidad, y porque da 20 millones de vueltas para decir una cosa, es el compromiso. Iba para ese lado, ¿no? Iba para hablar del compromiso. Claramente. O sea, una cosa es comunicarlo y otra cosa es estar comprometido. Que estar comprometido, lo que él nos decía, era realmente creer. Ahí está. Ahí está entrando. Ya estoy para dar la charla yo, ¿eh? Ahora le voy a decir que es un vendehumo. Ahora te saco un conejo de la galera, así que tranquilo. Le voy a decir que es un vendehumo, boludo. Ya estoy para... Escuchame, Raúl, ¿a dónde estás? Recién apareció, recién estaba... Sí, yo lo admití. Qué catalán, hijo. Apareció, está vivo. Porque saltó, se cortó la señal, no sé por qué. Para mí venís desde otra galaxia, Raúl. Vos venís desde otro lado, sos medio espiritual. Siento que sos un poco, estás en todos lados. Yo no sé si es espiritual, pero me parece que es obvio que estamos en el mejor de los días, hoy digamos, en ese sentido. Escuchame, ya adelanté todo, ya conté todo lo que ibas a decir. Espectacular. Ya estoy para dar la charla yo, ¿eh? Me parece muy bien. Estabas en el comunicar y en el compromiso. No, lo que estaba diciendo es que yo creo que hay una cuestión muy importante, y es que si no hay convicción, ya lo vamos a ver la semana que viene. Si ustedes buscan a un entrenador para que enseñe el ser, pero no hay convicción, no hay manera de que pueda hacerlo. Eso es lo que se llama voz auténtica. Cuando discuten en el espacio ético, el elemento clave de la formación es la voz auténtica. Y esto es un problema muy grave. A veces en el ser, un jugador, una jugadora, capta más de un entrenador. Recuerden esto, los chicos
huelen la convicción de sus entrenadores. Se dan cuenta, no nos podemos engañar. Es lo que dijo Manu Lombardi, dejemos de mentirnos, porque en el fondo estamos hablando de los valores y todo, y no paramos de mentirnos porque decimos una cosa, pero después es verdad que muchas veces, no todos, no generalicemos, hacemos otra. Es un punto, pero aquí es clave, sobre todo, ¿saben dónde? En infantiles. Espera, justo, estamos hablando de... Es el punto clave, porque en infantiles el chico se da cuenta. El chico se da cuenta rápidamente si su entrenador cree o no en lo que le estás contando. Y no puede enseñar a respetar si en el fondo no cree en el respeto. Y es fácil verlo. Es fácil sentarse a ver a un entrenador y darte cuenta que no cree. Qué difícil va a ser esto, Raúl. Ya como le habla a los chicos te da una forma de ver si creo o no creo, ¿no? La manera en que se expresa con los chicos. Por supuesto, la manera en que él les habla, la forma en que él se comunica. Miren, les cuento una cosa. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un taller que se llama Gestión de la Tensión y de la Ira, ¿no? Bueno, los chicos tienen que hacer una encuesta. ¿Saben ustedes cuáles son los dos espacios donde la mayoría de jugadores y jugadoras que han hecho esa encuesta consideran que no tiene sentido preguntar? Al árbitro y al entrenador. Así que tenemos entrenadores que incluso siendo buenos comunicacionalmente, son pésimos generando en sus jugadores el espacio de comunicación. Tener la capacidad de comunicarte con tus jugadores no es tener la capacidad de crear un espacio comunicacional con ellos. Por eso, ya lo vamos a ver la semana que viene, es muy importante que ustedes miren, no si el entrenador les habla, sino si ellos le hablan a su entrenador. Porque tú puedes tener muchos entrenadores que hablan, pero no generan un espacio de comunicación, porque del otro lado no hay comunicación. Cuando tú enseñas el tackle, el scrum, la defensa, el ataque, cuando tú enseñas estas cosas, que del otro lado no haya comunicación no es un problema. Sí lo es, pero no es la cuestión más relevante. Cuando tú quieres enseñar respeto, asertividad, empatía, resiliencia, que del otro lado no haya comunicación, quiere decir que no hay transmisión de conocimiento. Bueno, pero ahí Raúl, ahí diste un punto clave que creo que nos puede llegar a ser muy útil, muy, muy útil a todos los que estamos escuchando acá, por el rol que tenemos. Es decir que, me estás contestando la pregunta que te hice hace un ratito. Algo que es muy relevante para mirar y observar cuando yo voy a ver en qué lo puedo ayudar un entrenador, es rápidamente ver si los chicos le hablan o no. Si le cuentan las cosas o no. La semana que viene yo les voy a mostrar algunas cosas. Por ejemplo, una cuestión muy importante que no es una aptitud, es una habilidad mental, para enseñar competencias, destrezas y habilidades del ser es la creatividad. Un entrenador poco creativo va a tener serios problemas para diseñar ejercicios, para trabajar competencias, destrezas y habilidades del ser de sus jugadores. ¿Y saben cómo lo van a ver? Lo van a ver de la siguiente manera. Todos los ejercicios, en todos los espacios, tienen que ver con alguna fase del juego, con una pelota de rugby, en el terreno del rugby y con nada más que eso. No pueden crear fuera de una lógica que no tenga que ver con la ovalada en una fase del terreno del juego. Y eso manifiesta en un entrenador baja creatividad. Un entrenador con baja creatividad solventa el problema cuando está enseñando competencias del hacer, porque si tú entras en internet y pones cómo enseño a taclear, tienes 1000 ejercicios. Ahora les reto a que hagan el siguiente, pongan cómo enseño liderazgo en el juego. Voy otra vez, Dios mío. Lo que le vamos a tener que decir es que pague, que ponga un internet digno, ¿no? Mínimamente. Y me parece que el problema que tiene Raúl, igual ahora lo apuro porque ya vamos media hora, así que entra y ya le mete una apurada. Así que, bueno, si quieren. Queda poquito.
Sí, queda un poquito. Igual quieren, para todos los que van escuchando, lo que nos parecía interesante era justamente hacer como una introducción de lo que para él es muy importante, que es el desarrollo del ser, para la semana que viene sí entrar más en detalle y no hacerlo tan largo con respecto con respecto a las aptitudes del entrenador. Me parece que ya va hablando un poquito de todo, pero me parece que está bueno. Y si quieren ir anotando algunas preguntas, lo que quieran, ir anotando como para que lo charlemos ahora o lo dejemos, ya nos queda pendiente para la semana que viene. No, Raúl, Ahí ¿ya dejé vino? cositas anotadas. Hola, ahí dejé algunas cositas anotadas. Bueno, está bien. ¿Qué? Se nos metió la comunicación en... Raúl Raúl, que ¿estás vivo? está con asistente, Raúl. Ah, bueno, está bien. No. Él puede. Él puede. No entiendo, ni siquiera logro, porque no hay mala señal. Me dice que la señal es buena, pero se corta con. Seguro que no son, que ustedes esto no. Yo te diría que pongas un internet digno, Raúl, te pido por favor. Pedimos un subsidio a Cataluña. Pedimos un subsidio a Cataluña para. Escuchame, Raúl, mirá, escuchá. Aprovecho que vamos media hora. Acordate que yo te había dicho que intentábamos hacer cosas cortas. Acordate que tenés también lo de la semana que viene, así que me parece que está bueno que ya todos se van con una idea, por lo menos global, de lo que vos creés que es el desarrollo del ser, que me parece que es muy interesante. Así que metele un ratito más y yo te voy avisando. No, solo quiero decir dos, digamos, como para 2 o 3 ideas antes del siguiente corte, porque esto es obvio que va por cortes. No sé, a alguien no le gusta la explicación. No. Yo quiero meter una idea que es la siguiente. Yo creo que, creo realmente, por ejemplo, esto que decía Eddie Jones, ¿no? Hay 3 tipos de entrenadores. Está el entrenador directivo, que es un entrenador que aprendió a automatizar los movimientos de sus jugadores. Entonces él es la autoridad que le dice a sus jugadores cómo se juega y cómo se hace. Está el entrenador condescendiente, que es el entrenador que no se mete y que deja que sus jugadores hagan lo que consideren oportuno. Ahora, nosotros, ninguna de estas 2 habilidades sirve en competencias, destrezas y habilidades del ser. No sirve en el hacer. Una de las características fundamentales del deporte, no del rugby, de todos los deportes, es que son más complejos que hace 10 años. Cualquier deporte que ustedes miren hoy ha multiplicado su nivel de complejidad de juego de una manera exponencial. Cualquiera. Bien, la mejor manera de que un jugador pueda enfrentar la complejidad se llama pensamiento crítico, que es la capacidad que tiene un jugador de reflexionar situacionalmente en un momento determinado del juego cuál es la mejor respuesta para lo que está pasando. Y eso no siempre se puede entrenar. ¿Cuántas veces no les ha pasado a los que son entrenadores que diseñan un juego, empieza y se acabó el diseño, porque ahora empiezo a tener un juego que yo no esperaba? Y ahí se muestra la calidad formativa del entrenador y la entrenadora. Si tú tienes un equipo donde tiene buen desarrollo el pensamiento crítico, la capacidad de adaptación a la nueva situación del equipo aparece. Si tú tienes un equipo automatizado, no aparecerá jamás la capacidad de adaptación a las nuevas situaciones. ¿Y de qué depende eso? Depende de cómo trabajó el ser, el jugador, el entrenador y la entrenadora. Un entrenador que se preocupó de que sus jugadores comunicasen, preguntasen, pensasen, construyesen el pensamiento del juego. Un entrenador, una entrenadora que se preocupó de que sus jugadores se sintiesen protagonistas del juego y no meros actores del papel que ha impuesto un entrenador, es un entrenador que va a generar un equipo que tiene habilidades en ese sentido. Y eso vuelve a ser una competencia de destreza de habilidad del ser. De nuevo, miren si el entrenador o la entrenadora tiene pensamiento crítico. Si no tiene pensamiento crítico, si él lo que hace es entrar en internet y bajar 4 ejercicios y replicarlos y automatizarlos, entonces no va a crear un equipo que tiene capacidad de pensamiento crítico. Y eso tarde o temprano te viene en contra, no en el rugby, en cualquier deporte que ustedes piensen.
cualquiera, en cualquier deporte que ustedes imaginen. Así que, Raúl. sí. Sí, acá hay una pregunta de Pablo Pinto que me parece está piola, te la traslado. Si ponemos el entrenar el ser como objetivo en los entrenadores, ¿cómo medimos el cumplimiento de esos objetivos para saber si están encaminados o si se están cumpliendo o no? Bueno, uno puede marcar en cada una de esas competencias del ser determinados objetivos. Por ejemplo, pongo un ejemplo en infantiles, pero podemos verlo. Por ejemplo, si yo le enseño a los jugadores a tomar la decisión de cuándo pescar y cuándo no pescar, yo puedo medir sobre la base de la cantidad de que me pitaron dentro de un partido de juego. Yo puedo objetivizar la medida. Si yo enseño el tema del desarrollo del respeto, entonces yo puedo medir de qué manera hay una dinámica de trabajo en un sentido o en otro con los jugadores. Entonces yo puedo trabajar y puedo hacer mediciones en ese sentido. Por ejemplo, cómo taclea, dónde taclea, si ocupa o no el terreno de juego, si su competencia es enfoque y desenfoque, si él logra ocupar el espacio, el terreno de juego. Hay muchas maneras de establecer mediciones. Las competencias, destrezas y habilidades del ser tienen una característica, que es que se mide muy bien en autoevaluación y coevaluación. No solo en la evaluación del entrenador. Por eso, siempre en competencias, destrezas y habilidades del ser se trabajan 3 niveles evaluativos. Autoevaluación del jugador, coevaluación de los compañeros y la evaluación del entrenador en el trabajo y en el desarrollo del jugador. Perfecto. Y tú puedes trabajar los 3 espacios. Muy bueno. Requiere de entender para qué y por qué necesitamos las competencias, destrezas y habilidades del ser. Muy bien, Raúl, muy bueno. Escuchame, Raulito. Bueno, no sé si querés hablar algún tema más, pero yo me parece que estuvo bueno hacer esta reunión así. No sé qué dicen los oyentes, los participantes. Si están de acuerdo, por ahí la semana que viene son 200 personas más o menos. Después me imagino que va a haber unas tantas otras que lo van a haber grabado. Nos prometiste que nos ibas a pasar un archivo en el cual nosotros le vamos a hacer llegar a todos. Pero si te parece, yo también tengo las 6 pautas, ¿te acordás que vos nos habías pasado para todo el rugby infantil? Se las puedo hacer llegar para el que las quiera ver, para que vean exactamente a qué te referís vos con el desarrollo del ser y cómo hacerlo concretamente con ejercicios, como para que lleguen un poco más empapados al lunes que viene a hablar directamente de las aptitudes del entrenador. ¿Te parece, Raúl? Me parece perfecto, y me parece que lo importante era para mí hoy poner el concepto encima de la mesa, porque si no, no se entiende después por qué tenemos que pedirle a un entrenador ciertas habilidades y ciertas aptitudes si no entendemos qué son las competencias, destrezas y habilidades del ser. Así que me parece fundamental desde ese punto de vista para poder trabajarlo. Yo encantado. Bueno, Raúl, acá el chat están todos esperando eso, están todos poniendo muchas gracias, muy buena la charla, muy interesante, así que me parece que está buenísimo que quede ahí ahora latente para ya el lunes que viene, ya meterte de lleno ahí en las aptitudes, y con este material que le vamos a mandar, Negro, me parece que están todos, la verdad que bastante enganchados por lo que se ve en el chat y les gustó el tema. Yo así creo, que espectacular. perdón, déjame decir una cosa, de verdad, creo realmente que la performance de un jugador está vinculada cada vez más claramente en un deporte del siglo XXI, no solo con el hacer, sino con el ser. Yo no puedo esperar a un chico que con 16 años, 17 o 18 años, le pido liderazgo de equipo, cuando durante todo su proceso formativo no desarrolló empatía, resiliencia, respeto, las habilidades del ser. Y después cumplen 17, 18 años y les exijo liderazgo dentro del equipo. Es absurdo. Es como, digamos, hay algo que está mal. No armé
no construí el ser, entonces, y después lo que me importa es su capacidad para ser dentro del terreno de juego. Es medio raro. Y esto es lo que estamos intentando con la UAR, en este debate del Rugby 2030, discutir. Necesitamos un rugby que asuma la complejidad y que incorpore, como cualquier deporte. Les contó, la semana pasada hubo un congreso muy importante de fútbol americano en Estados Unidos y todo el desarrollo fueron sobre habilidades mentales del quarterback. No sobre técnica, no sobre el hacer, eso ya lo hemos resuelto. La pregunta es, ¿cómo es el ser de ese jugador? ¿Cómo ha de ser ese jugador? No cómo ha de jugar, sino cómo ha de ser. Y ese es el gran reto. Y termino solo con una cosa. Ustedes, lo pongo como provocador, ¿ustedes no creen que la gran diferencia entre muchas veces los partidos de los Pumas, de los jugadores argentinos frente a jugadores de otros equipos, de otros, donde hay mayor desarrollo, no es el físico, no es la táctica, no es la técnica? ¿No será el problema lo mental? Y lo mental es el resultado de una formación del ser del jugador, no del hacer del jugador. Así que quizás la gran revolución del rugby argentino tiene que ver con ese ser del jugador y con ese desarrollo mental del juego. El rugby, yo que soy recién llegado, así que espero que me lo tomen con cariño, a mí me parece el rugby un deporte extremadamente mental, mucho más que físico. Y eso es lo que me fascina de este deporte. Me parece mucho más mental en su desarrollo que incluso físico. Yo no veo al rugby como un deporte agotado en la lógica del esfuerzo físico. Tenemos que lograr que nuestros jugadores salgan del entrenamiento cansados mentalmente, no solo físicamente. Y esa es una diferencia clave porque tiene que ver con la formación de ese ser, de ese jugador. Bueno, perdón, pero... Coincido completamente, Raúl. Sí, me parece espectacular y mi desafío hacia vos, porque te desafío vos, es que justamente acá en este lugar donde estamos ahora, es el lugar tal vez donde más efecto va a tener todo esto. ¿Por qué? Porque es donde se junta esto que vos estás desarrollando, lo del hacer con el ser. Justamente nosotros tenemos influencia en todos los clubes de Argentina, porque esto acá son los secretarios deportivos de todos los clubes de Argentina, quienes van a colaborar y ayudar con los entrenadores, pero con todas las áreas también del club, desde jugadores hasta preparadores físicos, todas las áreas que están involucradas. Entonces me parece que es un lugar que ya te estoy comprometiendo para que, no sé si te diste cuenta, que está buenísimo ir a los clubes todo, pero si venís por acá y nos ayudás, vamos a hacer mucho más rápido. Es mucho más rápido y tiene mucho más efecto multiplicador. Así que ese es el compromiso, Raúl. Yo ya saben que me encanta, así es que encantado. Y la semana que viene hablamos de... hoy hablaba de qué es el jugador, del ser del jugador. Hablemos de cómo tiene que ser un entrenador que puede transmitir y construir ese ser. Así es que la semana que viene, hablamos sobre esas cosas. ¿De acuerdo? Y yo les adelanto a todos el material. El material va a estar disponible, no solamente este video, sino que todo el material que hablamos con las 6 pautas del desarrollo del ser en los jugadores y todo el material con respecto a la aptitud de los entrenadores que nos vas a pasar vos. Gente, muchísimas gracias. Yo para aclarar, ya que le vamos a mandar el material, si alguno se quiere enviar alguna pregunta previa para que Raúl ya tenga, por ahí estaría bueno también una pregunta, no mucha, sino una concreta, y nosotros la pasamos a Raúl y sobre eso también podemos ir hablando, si les parece. Nos las hacen llegar acá a Secretario Deportivo. Excelente, gente. Ha sido un placer enorme. Me parece que vamos a mantener este formato, ¿no? Me gustó este formato. Ver la cara de Lombardi y me gustó. Nos vemos. Me pareció que... Abrazo. Muchas gracias. Y gracias por el aguante, por los 15 minutos de retraso. Muchas gracias. ¿Qué dijiste, Colo? El vaso de vino. Sí, el vaso de vino de Lombardi. Por supuesto, entendió todo. Escuchame. No está relajado. Es un tipo que se maneja en otro... Lo tengo acá a una cuadra, pero está en otro nivel. Es una cosa... Es así. Bueno, gente. Raúl, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao.